tipo que es la carga de un barco, 200, 300 esclavos de un barco negrero que viene del África. ¿Cómo se esconde eso? Entonces claramente estaban todos en el tono. Las autoridades virreinales sabían y dejaban pasar. No digo la doble moral, ¿no? Nosotros no practicamos la caza de esclavos, pero lo compramos y donde está prohibido lo dejamos pasar, ¿no? Bueno, pero claramente que toda esta conquista de todo este espacio, el control de América y luego el control de las Filipinas en Asia, y todo esto le va a dar a España una supremacía a nivel geopolítico mundial durante los siglos XVI y buena parte del XVI. Perdón, XVI, XVII, y esto entra en crisis en el siglo XVIII. En el siglo XVIII aparece, va a emerger las potencias que le van a disputar a España su centralidad. En realidad, Holanda en el siglo XVII va a ser la primera, y a lo largo del siglo XVIII es España, es Inglaterra la que va a disputar. O sea, España ocupa un lugar central en ese sistema mundo, en ese primer momento, ¿no? Pero esa riqueza que produce o que tiene como consecuencia de ocupar este lugar central, no la pone en función de su desarrollo interno, sino que la destina a comprar productos desarrollados de la manufactura francesa en un primer momento, holandesa e inglesa. Es decir, que finalmente, e italiana. Es decir, que finalmente la riqueza española, el control del mundo, o de buena parte de él, por España, va a terminar en el desarrollo y la acumulación para Inglaterra, Holanda, Francia y el norte de Italia. Entonces, nuevamente el acontecimiento, ¿no? Nuevamente el acontecimiento. Ocurre en Inglaterra un hecho. Inglaterra en ese momento disputaba, era un factor de disputa del poder mundial. ¿Se acuerdan todo el mapa que armábamos de que el centro estaba en la India? Bueno, ya para el siglo XVII ya es así. Todo lo que pasa en Europa es fundamental para la historia mundial, porque está pasando entre los tipos que cortan el bacalao. Entonces, ahí Inglaterra va a ser un jugador, va a empezar a estar como un jugador en las guerras europeas, y va a ocurrir un acontecimiento. Digamos, como habíamos mencionado, el acontecimiento de Colón, que va a ser la revolución industrial. Que ahí no sé si podemos decir tanto que no estaba en los papeles, ¿no? Venía un proceso del avance científico y del conocimiento aplicado a la técnica. Venía, ¿no? Pero en un momento, ¡pum!, produce un salto. ¿Cuál es ese salto? La capacidad de condensar la fuerza de algo y aplicarla a una máquina, ¿no? Los ingleses, un tipo en un taller inventa eso, que es la máquina a vapor. Calentar agua, ¿no? La energía del agua, condensarla, ya se conocía. Si vos calentas una cacerola, produce presión. Si la presión la dejas escapar por un punto finito, esa presión, ese vapor que sale con fuerza puede mover algo. Ya se conocía, pero se aplicaba a cosas casi fútiles. Y en un momento alguien la aplica, desarrolla una tecnología determinada y la aplica a la máquina de hilar, ¿no? Ahí se produce un salto cualitativo, ¿no?
que es que uno de los tipos que disputan el poder en Europa tiene una capacidad de producir productos de buena calidad o de la misma calidad a muy bajo costo y en enorme volumen. Y entonces empieza a competir de otra manera y empieza esto a darle una ventaja comparativa, ¿no? Y así vemos en el siglo XVIII emerger a esto que luego va a ser el Imperio Británico. Cuando este espacio de Inglaterra, o Gran Bretaña, ya deberíamos hablar, con este factor en su poder, logra además controlar ciertos espacios estratégicos mundiales, empieza a armar un imperio que disputa con España y lo vence en el plano internacional y lo empieza a vencer en su propio territorio. Y en el siglo XVIII lo que vemos es la penetración de ese imperio español por la economía británica, claramente. Y ya no es la porcelana china, ahora son los productos textiles de la industria inglesa, además de la porcelana china, los esclavos, su agregado, ¿no? Agregado. Entonces, como toda esta explicación, porque yo lo que quería era que pudiéramos ver esto, el factor pueblo y el factor nación, y ahí por ahí se me olvidó decir, ¿no? Que ahí me parece que cuando empieza a haber un pueblo, podemos hablar de un pueblo, ahí podemos hablar de una nación. Porque la nación, nosotros lo sabemos, casi es una frase de manual, ¿no? No está determinada por la bandera, los símbolos, no es eso. La nación es el pueblo. La patria es el pueblo. La nación no es el sentido de la nación burguesa del siglo XVIII, ya lo dijimos, lo repito, no es el sentido de la nación burguesa del siglo XIX en España, sino de proyecto colectivo, ¿no? Como decimos, la nación guaraní, dicen los, ¿no? Estirando los términos, se puede decir. Bueno, en el mismo sentido, en ese sentido, de pueblo, ¿no? De un pueblo en un espacio determinado. Pero para eso la política es un pueblo. Si no hay un pueblo, lo otro no hay, ¿no? Pero el imperio español en América en un momento determinado va a dar como resultado la existencia de un pueblo. Ahí va a empezar a haber un pueblo, con diferencias de clase, con conflictos internos, pero va a empezar a haber un pueblo, va a empezar a haber un colectivo, donde la lengua es un factor de cohesión, donde la religión es otro factor de cohesión. Porque la religión, para este pueblo, va a ser lo que lo diferencia de otros pueblos, pero no de otros pueblos de América, de otros pueblos de Europa. Porque los protestantes son considerados herejes por los católicos. Entonces eso le da una cohesión. Me adelanto un poquito. Cuando empieza la guerra de la independencia, Belgrano organiza grandes misas, ¿no? Se para frente al ejército de Paraguay cuando va en su expedición a Paraguay y organiza grandes misas. ¿Por qué? Porque quiere que los paraguayos vean que es mentira lo que dicen de que vienen los afrancesados enemigos de la religión. No. Es mentira eso, no se lo crean, somos parte. Entonces por eso organiza las misas que se ven para el público, para, muchachos, venimos por la libertad, no por otra cosa, en contra de los malos gobiernos. Somos nosotros, somos lo mismo, ¿no? Entonces ahí son factores de cohesión. Por supuesto la penetración británica va a meter en crisis todo el imperio español. Y ahí una crisis colonial y un factor existente, un pueblo que ha surgido de una etapa, de un largo proceso, esto
va a terminar dando como resultado la guerra de independencia. O sea, acá me veo obligado a sintetizar demasiado en cosas que me parecen muy importantes por el tema de la hora. Se nos fue todo en lo previo. Entonces, lamentablemente, ¿no? Parece que me parece un poquito y no podemos, no nos da el tiempo para meternos bien en el hueso del tema de la guerra de la independencia. Pero acá los títulos dicen así, ¿no? Si lo que yo tendría que desarrollar ahora son dos títulos, que es la guerra de la independencia, balcanización de América, división internacional del trabajo, la nueva dependencia y nuevos imperialismos. Es mucho, es mucho. Pero si ustedes se la bancan un cachitito, me gustaría sí hablar del tema de la guerra de independencia y su resultado, la balcanización, para que por lo menos todo esto que acabamos de decir de un pueblo quede luego resuelto en un proceso histórico, que es el de la guerra de independencia. Y para tener tiempo de poder mencionar los 2 o 3 ejes conceptuales que conforman nuestra interpretación de ese pasado y nos distinguen de otras interpretaciones de ese pasado. Entonces, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, entonces decíamos un imperio en crisis, ¿no? El imperio español, y un imperio emergente, el imperio inglés, principio del siglo XIX. Puede ser que ese proceso que estuviste contando de alguna otra manera se esté generando en Medio Oriente, ¿no? La creación de un pueblo, los conflictos entre pueblos, un grupo de personas que se alía al imperio en contra de su propio país, digamos. pero yo todavía no mencioné un grupo de personas que se alían a su pueblo. Está bien, pero el contexto... ¿Sabés lo que viene? No. No, pero ¿cómo? A ver, explícamelo para que lo vean. Esto que contaste, por ejemplo, en el imperio Inca. El imperio Inca corría a su grupo indígena y eso se termina aliando al imperio y vuelven. Sí. Esos procesos no se están dando. Yo decía que el modelo de este fenómeno sería el azteca más que el inca, ¿no? Pero también pasó con los incas. Pero sí, el modelo ahí bien fuerte es el azteca. De conté bien, un montón de tipos acá que también son de ahí y que se la quieren dar a los aztecas. Hay un proceso medio así, medio bien, ¿verdad? Me parece que no, que es diferente. Me parece que es diferente. Porque hay muchos factores, ¿no? Por ahí deberíamos decir, por ejemplo, lo que le venían los aztecas era totalmente nuevo. No sabían de qué se trataba. De hecho, durante un tiempo mantuvieron la mentira con el tema de Quetzalcóatl, ¿no? Porque ellos esperaban a ese dios blanco, que incluso malvado, ¿no? Entonces, que era Quetzalcóatl, que era volver, entonces, incluso es tan nuevo, ¿no? Y tiene un carácter de fin de los tiempos para los aztecas y para todos los pueblos indígenas. Porque la cosmovisión que vivían esos pueblos, a partir de la irrupción de Europa, se cayó. Acabó. No hay más. El acontecimiento no estaba previsto en la cosmovisión indígena. Lo que estaba previsto era el ciclo. Todo se repite. El ciclo. El ciclo de la vida, así es. El ciclo. ¿No? Incluso los imperios que caen, que nacen, también forman parte del ciclo. Pero el acontecimiento, que viene algo que irrumpe, que refunda todo y que pone a eso en la secuencia histórica de otro pueblo y de una cosa que se lo lleva puesto porque viene para el mundo, eso no estaba previsto, ¿no? Yo hace un par de años en una charla que hablábamos esto, mencionaba un texto de Darcy Ribeiro, un antropólogo brasileño, que lo recomiendo. Uira, U-I-R-A.
Huirá sale en la búsqueda de Dios, ¿no? Y este texto de Darcy Ribeiro cuenta de habla sobre una leyenda de un personaje medio mítico que a principios del siglo XX había aparecido en la ciudad de San Luis de Marañón, en el norte del Amazonas brasileño, que era un indígena que, según la leyenda, venía a traer paz, un discurso de paz y hermandad entre los hombres, y que no lo habían comprendido y lo habían matado. Bueno, Ribeiro lo que hace es, este personaje existió en 1920, no en 1500, 1920. Entonces Darcy Ribeiro lo que hace es, en el lugar y con testimonio de las personas vivas que habían conocido a este hombre, reconstruye su historia real. Y resulta que no, había unas modificaciones que introducir en el relato, ¿no? ¿Cuál era la verdadera historia de Huirá? Huirá era miembro de una tribu, de un grupo amazónico, ¿no? Como Brasil, ¿no? Brasil, la modernidad, estaba en expansión, los grupos amazónicos estaban sufriendo la presión de esa expansión. Y eso estaba generando mucha guerra entre los pueblos, porque se iban moviendo todo el tiempo por la presión de los campesinos, del mundo civilizado, que venían y presionaban sobre la tierra. Entonces, es un personaje que surge en un mundo revuelto. El tipo sufre una catástrofe familiar, en una guerra, en una batalla con otros, pierde un hijo, no tolera esto, e intenta un acto que era un acto desesperado, que estaba en la tradición de su pueblo, pero que nunca nadie lo había realizado, que era ir a la casa de Maíra. Maíra es el dios fundador, el dios creador para este pueblo. Entonces, lo que decía la tradición es que si un hombre llegaba con una gran pena, con una cosa que no podía ir a resolver, llegaba a la casa de Maíra, que estaba cruzando la gran agua, que eran los ríos, era un río, o que ellos pensaban que era un río, ese iba a poder resolver lo que le pasaba. Y sale con su familia, con su mujer y 2 hijos pequeños. Y va a encontrarse con Maíra, con Dios. Entonces sale preparado, vestido, no vestido, ¿no? Pero con sus mejores herramientas, pintado, ¿no? Con sus aparejos y cosas, y sale. Viene amazónico, no va vestido, no va con sus cosas. Claro, atraviesa algunos ríos, en un momento llega donde hay presencia de hombre blanco. 1920, ven a aparecer un tipo, un indígena que sale de la selva, vestido así asá, piensan es el primero de unos indios alzados, un indio guerrero, y le dan una viaba bárbara. Lo agarran, lo capturan y lo fajan, ¿no? Ahí comprenden que en realidad es una familia que está sola deambulando y lo sueltan. El tipo sigue, porque su camino es para ese lado. Lamentablemente para él su camino necesariamente lo llevaba a encontrarse cada vez más pueblos, más aldeas, más ciudades. Pero él no lo sabía. Se vuelve a encontrar con otra gente, lo vuelven a fajar, lo lastiman mucho y se lo entregan a la policía. Y cuando se lo entregan a la policía, en un momento toma conocimiento de su caso lo que en ese momento era la Sociedad Protectora del Indio en Brasil, que hoy en día es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en INAI, de Brasil. Toma conocimiento del caso, van y lo hablan al tipo, ¿no? Y el tipo explica lo que está queriendo hacer. Y entonces le dicen, no, pero usando el río lo que hay es más casas y más ciudades. No, y más allá hay otro río y más casas. Y cuando llego al final, ¿qué hay? Hay un gran mar. Le dice, ahí está el agua. Entonces, dice, no, después de ese mar
hay otra tierra con más casas. ¿Cómo? Sí. Y el tipo comprende, para su desgracia, que el mundo que él creía no existía. Pero su mundo, en su hábitat de vida, tenía todo el sentido. Y ahí lo había perdido. Entonces, se arroja a las pirañas y se suicida. Se hace un corte y se arroja a las pirañas y se suicida. Esa es la historia de vida. ¿Para qué lo traigo? Es un choque de cultura tan abismal que es un mundo que se desintegra al otro. Que me parece que no es lo que pasa en Medio Oriente. Me refería a la evolución de Estados Unidos. ¿A la evolución de Estados Unidos? Claro, bueno, sí, o sea, hay un factor imperial dominante. Un imperio en decadencia. Sí, que hace muchos años entró, ¿no? Porque en realidad también en ese mundo islámico, hace rato que Europa está generando ruido. Digo, Inglaterra a fines del siglo XVIII, luego Napoleón, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que también tiene varias fases ahí, la Segunda. Como factor de irrupción, me parece que Europa es bien conocido por los islámicos. Y está ahí hace rato, y forma parte del conflicto. Tenemos todos vecinos que nos meten cosas que nos rompen la posibilidad de unificación, ¿no? A mí me parece que es diferente. Me parece que lo que pasa en el mundo islámico, mucho más grave, es asimilable de alguna manera a lo que nos pasa a nosotros, en el sentido de que tenemos un gran factor de división cuando tendríamos todas las condiciones para la unidad. En el mundo islámico les pasa algo parecido. Tiene todas las condiciones para la unidad y tiene factores de división un poco más brutales, pero en esto me parece que se parece. Entonces, en esta guerra, a ver, tenemos este pueblo, producto de un proceso histórico y la crisis del imperio. Entonces, claro, va a estar la llegada del liberalismo en Europa, por supuesto eso no lo podemos negar, o sea, no lo podemos dejar de tener en cuenta como factor, ¿no? Los cambios sociales, económicos e ideológicos que se van a producir en Europa, pero que van a anclar en América y en España en viejas tradiciones filosóficas e ideológicas y culturales ya propias, como mencioné antes, la neoescolástica española. Es decir, la idea de que un pueblo tiene el derecho de rebelarse contra una autoridad injusta, eso ya estaba desde el siglo XVII en España y en América, ya existía como idea. No es, acá la trae Rousseau. Lo que no niega que se instrumentó a Rousseau para legitimarse frente a Europa, como factor de legitimación, o que las ideas de Rousseau estuvieran influyendo a ciertos sectores de ese movimiento revolucionario que va a ser muy amplio. Pero, por ejemplo, en los primeros momentos de la revolución, en muchos países, caso típico Venezuela nuevamente, los sectores populares van a estar en contra de la independencia y van a defender a las autoridades constituidas, digamos, a la monarquía española, en función de entender que eso que venía eran nuevamente los afrancesados, una cuestión de la oligarquía, de alta clase. Pero el sector popular estaba más identificado con lo que se le daba desde el Estado como un factor de cohesión, ¿no? Pero no debemos inferir de ahí, como algunos creen, que los pueblos son bobos. Bastó que se pudieran dar cuenta de lo que estaba pasando. ¿Y cuándo se dieron cuenta? Cuando lo conocieron. Cuando los tipos que conducían la lucha en la ciudad lograron llevar sus proclamas, sus ideas a otras áreas. Pensemos en Castelli, en el Alto Perú en 1811, haciendo su proclama en Aymara. ¿Por qué la escribe en Aymara? Para que la entiendan los indios. ¿Y qué está diciendo cuando la escribe en Aymara? Muchachos, no es contra ustedes, es con ustedes. Es contra lo que nos vienen oprimiendo. Y esto lo acompaña con medidas concretas.
mejora la situación de los campesinos, la tierra para el que la trabaja, le quita cargas sobre los señores, ¿no? a los campesinos, y consigue la adhesión de los sectores populares altoperuanos a la revolución. Ese proceso latinoamericano, que se da en la América española, podríamos decir, de independencia, no nace como un proceso de independencia, ¿no? Originalmente nace como un proceso para instalar las ideas liberales de igualdad entre los hombres, ¿no? El fin de la sociedad de castas, ¿no? Algunas cosas por el estilo, y algunas reivindicaciones populares que se van colando porque los sectores ilustrados que promueven la revolución tienen que tener en su favor el apoyo popular, y entonces, sí, muchachos, también vamos por la tierra. Otro modelo de esto, Artigas. La élite porteña venía expandiendo su posesión de la tierra sobre lo que hoy se llama Uruguay, ¿no? Y la élite santafesina sobre lo que hoy se llama Entre Ríos. Bueno, Artigas cuestiona todo eso y reparte la tierra entre los indígenas, ¿no? Le da a sus soldados tierra, ¿no? Bueno, entonces ahí entra el factor popular en esa. Pero, y con esto cierro, me quería llegar a la Organización de América, estoy forzando, cortando, achicando, pero finalmente hay una serie de factores en este espacio imperial, colonial, español, que atentan contra la unidad. Es decir, España sostuvo un imperio en un área muy grande, muy desparramada de pueblos, en puertos muy distanciados unos de otros, conectados por la presencia marítima española, ya penetrado por la presencia marítima británica. Y finalmente lo que va a terminar ocurriendo en el siglo XIX es que Inglaterra va a operar muy bien sus intereses en el sentido de, primero, no reconocer la independencia de los pueblos americanos, dejar que se desgasten en una guerra larga, apoyar un poco pero no tanto, ¿no? Y permitir que eso sea un proceso muy largo, cuando finalmente no hay marcha atrás, reconoce la independencia, pero sabe que el sector que llamamos patriota, ¿por qué lo llamamos patriota? Porque era el sector que encarnaba a un pueblo en un proyecto de nación. En ese sentido eran los patriotas, que luchaban por esa concepción de pueblo, entendido como un proyecto de nación o de patria. Porque si fuera por la simple palabra, tendríamos que pensar que también le cabería a los españoles monárquicos, ¿no? Pero ahí vemos que no, porque para los liberales del siglo XIX tiene que haber un proyecto social detrás para que haya unidad de pueblo. Entonces, este sector había quedado débil con la guerra, y finalmente esa debilidad es aprovechada por el imperio dominante para impedir la unidad de los espacios. Es decir, eso, la balcanización, eso que está en el programa, es muy importante porque es un proyecto buscado, la no unidad de esos pueblos. Trabajar sobre aquellos factores que permitieran romper la unidad, ¿no? Así que, nuevamente, es una hipersíntesis, desarrollamos mucho la primera parte. Me gustaba mucho la idea de meter un poco de historia colonial y pensar a la patria grande en el tablero del poder mundial en el momento en que surge, ¿no? Y eso por ahí nos impidió profundizar sobre el siglo XIX. Pero bueno, también es cierto que por ahí es más accesible las literaturas historiográficas sobre el periodo, ¿no? Así que también lo conocemos más. No sé si algún tema